Muy buenas tardes, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Buenas tardes, Abel. Gracias. Eh, Casi siempre lo digo, pero es que gracias al podcast estoy descubriendo unos temas que me encantan y hoy vamos a hablar de neurociencia, que es algo que todos tenemos cerebro, ¿no? Y sabemos que lo tenemos, pero no todos sabemos cómo funciona y hay cosas muy curiosas. Y la verdad que me encanta tener hoy a alguien como tú aquí, porque creo que vamos a descubrir un tema súper chulo y súper interesante. Hombre, la verdad es que sí, ¿eh? Porque realmente es fuerte de que es algo que es eso, siempre lo llevamos encima, lo utilizamos constantemente, nos hace ser como somos, ¿no? En muchos aspectos, y aún así es como un gran desconocido para muchos. Claro, exactamente. Pues la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast, ¿quién es Sara Teller? Pues bien, a nivel profesional, claro, Sara es neurocientífica. De hecho, estudié la carrera de física, en verdad, soy física de base, pero hice el doctorado en neurociencia, neurofísica, en la Universidad de Barcelona y después postdoctorado, etcétera. Estuve investigando varios años, pero ahora ya me dedico completamente más a la divulgación científica, más que al mundo académico. Y también aparte soy profesora de yoga, una combinación un poco extraña, poco vista, pero para mí es una combinación perfecta entre cerebro y cuerpo. Qué guay. Sí, más tarde hablaremos un poco de cómo se pasa esa neurociencia, ¿no? Al tema del yoga, que es otro tema también un poco desconocido por muchos, que lo ven ahí un poco apartado como la gente que hace yoga y todos los demás. Vamos a ver cómo se vinculan un poco esos dos mundos. Y me gustaría empezar preguntándote qué es exactamente la neurociencia. Bueno, la neurociencia al final es la ciencia que estudia el cerebro. No hay mucho más. Creo que es la definición más sencilla que se me ocurre. Ostras, sí, la verdad que es sencilla y lo dice claramente. Sí, sí, es algo muy reciente. O sea, realmente creo que ha habido un boom desde hace nada, 50 años, pero realmente esa es una ciencia súper potente, todavía muy en auge, muchas cosas por descubrir. O sea, siento que seguramente en algún momento me preguntarás cosas y tendré que responder un todavía no se sabe, cosa que a mí ya me pareció frustrante cuando empecé mi doctorado, yo pensando, ya está todo, estará todo dicho, ¿no? Mi jefe me dijo, bueno, tú, bueno, investiga aquello que más te guste, que lo que tú quieras, ¿no? Y yo pensando que es eso, que habría muchísimas cosas que ya estarían descubiertas y que poco me quedaría por hacer, y al revés. O sea, no se sabe apenas nada. Es increíble. Claro, y de hecho seguirán siempre investigando para ir consiguiendo más datos sobre lo que a lo mejor ya se sabe, ¿no? Pero nunca se termina de dar con la clave de eso. Sí, muchas veces pasa eso, sí. Claro. ¿Cómo comienza tu camino en la neurociencia? Que ya has dicho que empezaste con la física y después pasaste ahí. ¿Siempre te había gustado el tema de las ciencias y cómo fue que terminaste en la neurociencia? Bueno, sí, o sea, siempre el tema de ciencias, tema de números es algo que me encantaba desde pequeña. Y, y la cuestión es que cuando acabé la carrera de física sí que me quedé como un poco con una sensación de que todo lo que había estudiado era como mucha fórmula, muy abstracto, pero poco aplicable en la vida real, ¿no? O sea, es como que no lo veía tangible, me faltaba, no sé, pues eso, algo más que lo pudiera tocar, ver, sentir, ¿no? Un poquito más cerca. Entonces, mirando másters y cosas, vi uno que era biofísica y dije, ay, mira, o sea, física aplicada a la biología, genial, ¿no? Un poquito más, algo que pueda tocar, que pueda experimentar. Y de Claro. ahí empecé en el máster y ya hice mi tesina en neurociencia porque, claro, bueno, es que creo que el tema del cerebro siempre me ha apasionado, pero creo que para mucha gente es un tema muy apasionante. Y claro, yo cuando vi que había esa oportunidad me lancé, ¿no? Me lancé y entonces, bueno, el que me dirigió mi tesis de máster fue quien me propuso hacer el doctorado, cosa que yo tampoco no había pensado en ello. Y me pareció el tema tan interesante que sí, que tuve que decir que sí. Y ahí estuve 5 años investigando cerebro de ratas, en ese caso, sí. Sí, Ostras. pero muy ¿Cambia interesante. mucho el cerebro de una rata al del ser humano? ¿O tiene similitudes y por eso se estudian?
Pues mira, esta es una de las primeras preguntas que me hicieron cuando yo era jovencita, cuando empecé el doctorado, y me acuerdo que era en un congreso y me quedé súper en blanco, en plan, "Ah, no sé qué decir". Y ahora, después de tantos años, te puedo decir que hay mucha similitud, sobre todo a nivel de lo que es el funcionamiento de las neuronas, ¿no? De las conexiones. O sea, en el fondo, trabajar con ratas es mucho más sencillo, mucho más fácil. Sobre todo nosotras, bueno, lo que hacíamos era coger las neuronas del cerebro de la rata y las plantábamos, las sembrábamos en un cristal, ¿no? En un vidrio. Sí. Y de ahí mirábamos cómo se conectaban y cómo era su funcionamiento, ¿no? Y esto, el funcionamiento al final, la dinámica de la neurona es la misma en tu cabeza que en la cabeza de la rata, ¿no? Aparte que, curiosamente, la rata, el 98% de su ADN es parecido al nuestro. Es que es increíble, pero pensamos que son súper diferentes y bueno, al final todos estamos un poquito unidos. Qué bonito, ¿no? Parecernos a una rata. Sí. Y una pregunta curiosa, ¿cómo se cogen neuronas del cerebro de una rata? Pues no quería llegar a este punto porque me va a dejar en muy mala posición. Aparte, yo soy demasiado sincera a veces, pero la cuestión es que durante 5 años me dedicaba todos los miércoles a decapitar embriones de rata, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero teníamos que, sí, o sea, cogíamos la rata embarazada, que normalmente tiene 15, 16 embriones. Es cierto que no la mataba yo directamente, sino que en el laboratorio teníamos una persona encargada de, bueno, la ahogaban con CO2, con dióxido de carbono, y entonces después, rápidamente, o sea, cuando la rata ya veías que ya, bueno, que ya no vivía, teníamos que coger muy rápido los embriones para que el cerebro de los embriones siguiera vivo, ¿no? Y había veces que sí que era un poco, Duro, ¿no? bueno, También. duro, porque claro, porque te encontrabas los embriones que a veces se movían, claro, y te tenías que cortarles las cabecitas, sacarle el cerebro, coger las neuronas, ¿no? Y todo. Pero bueno, sí que es cierto que aunque al principio fue algo impactante, después, por suerte o desgracia, bueno, te acostumbras a todo y al cabo de 5 años, claro, pues imagina, ¿no? Ya lo sacaba al final un poco ahí, que ni me daba cuenta de lo que Ya, hacía a veces, ¿no? Sí, claro, ya era algo muy protocolario. Mm. claro. Investigando el cerebro de las ratas, ¿hubo algún descubrimiento que te sorprendiese o algo que dijeses, ostras, no sabía que esto podía pasar? ¿Alguno que recuerdes? Sí, por ejemplo, bueno, es que le hacíamos de todo a las pobres neuronas, ¿no? Entonces, es lo que se le llama en inglés toy model, o sea, era un modelo juguete, ¿no? O sea, al final lo que haces es experimentar y probar diferentes cosas y de ahí vas sacando resultados, ¿no? Y entonces había uno que era muy divertido, que era con un láser ir matando neuronas a neuronas. Sí. Entonces, lo que veíamos que muy fuerte, o sea, como que al final la red, porque sobre todo estudiaba a nivel de redes neuronales, lo que se llama teoría de redes, al final, o sea, sí o sí, ese poder de supervivencia que tenemos, o sea, hasta incluso a nivel neuronal, ¿no? O sea, que tú ibas matando neurona a neurona, pero la red sobrevivía, intentaba como que la actividad eléctrica fluyera hacia otros lados, como para mantener sí o sí viva la conectividad y la actividad, ¿no? De Claro. esa red. Y era increíble, pensabas, o sea, no, voy a ir a por el hub, ¿no? Como la neurona que tiene más conexiones y seguro que así destrozo la red y no sobrevive esto, vamos, ni para atrás. ¿Y qué va? Seguía sobreviviendo. Y esto era algo que me fascinaba, ¿no? Decir, jolín, o sea, es que cómo estamos hechos hasta a nivel microscópico como para resistir a todo y querer sobrevivir sí o sí, ¿no? Claro, es como lo que decimos muchas veces que creemos que podemos llegar hasta cierto punto, pero el cuerpo siempre da un poquito más, ¿no? Que siempre está preparado para llegar a algún sitio más. Es increíble, ¿eh? Sí, sí, es increíble la inteligencia del cuerpo. No sé si esta pregunta será un poco amplia o un poco compleja de responder, pero ¿cómo funciona para una persona normal, por ejemplo yo, que voy todos los días a trabajar, vuelvo, el cerebro de una persona? Porque me imagino que cuando te despiertas empieza a funcionar y no termina hasta que te duermes, ¿no? O sea, es obvio. Pero, No, no ¿cómo es funciona? obvio, ¿eh? No es obvio, o sea, Uy, porque de hecho no es correcto. uy, Estas son las cosas que a veces se piensa que cuando, no sé, nos apagamos, ¿no? Y cuando dormimos todo está en off. Y no es verdad. O sea, siempre el cerebro siempre está activo, o sea, siempre, 24 horas. O sea, el día que esté desactivado es que has muerto. O sea,
pero todo el tiempo, o sea, de hecho cuando duermes es cuando consolidas todas tus memorias, tus recuerdos, o sea, como que todo lo que has ido adquiriendo durante el día, ¿no? Encuentra su lugar, encuentra en el cerebro y de ahí que también pueda resetearse, limpiarse, o sea, siempre hay una maquinaria viva ahí haciendo su trabajo. Es increíble. Y claro, o sea, sí que es una pregunta amplia el cómo funciona durante el día a día, porque al final todo cambia mucho dependiendo de las cosas que hagamos. O sea, depende de lo que tú hagas, depende de si haces ejercicio o no haces ejercicio, depende de lo que comas, dejes de comer. Entonces vas a liberar una neuroquímica, otra neuroquímica, tu actividad neuronal se irá por unas conexiones u otras, estarás reforzando unas redes u otras. Y esto también es la magia de ser quien somos, ¿no? Que cada persona tiene su propia red neuronal, su propio circuito único y personal. Claro. Ahora en un momentito te preguntaré también por ciertos aspectos en concreto, ya no solo a lo mejor sentimientos, pensamientos, sino también a lo mejor pues tema alimentación, deporte, etcétera, para ver cómo afectan a nuestro cerebro. Pero has mencionado una cosa muy, muy interesante, que es el tema de que durmiendo el cerebro como que retiene la información, ¿no? Y es una cosa que a lo mejor a todos los que hemos estudiado nos han dicho siempre, bueno, tú estudia y descansa bien, que esa información se retiene tal. ¿Eso es real? O sea, por la noche es como que se adapta a esa información. Sí, exacto, sí, sí, aprendemos mucho mejor. Se ha visto en experimentos que incluso siestas de 20 minutos ya son suficientes como para consolidar mucho mejor todo aquello que estás aprendiendo. Sí, sí, sí. Entre otras muchas cosas, ¿eh? Es que el sueño también es todo un tema increíble. Sí. Claro. ¿Y eso por qué pasa? Porque el cerebro cuando nosotros tenemos menos actividad aparentemente es cuando empieza como a... es como que descansa y empieza a retener la información o cómo funciona. A ver, lo que se cree es que normalmente tú trabajas tu cerebro en una zona como muy local, o sea, quiere decir, como muy poquito, muy poquita parte de tu cerebro está ahí como activa, ¿no? Buscando, pues a lo mejor, ¿no? Si tú ahora estás intentando solucionar un problema, pues buscas todo a nivel muy, entre conexiones que están muy cercanas, digamos, con conceptos muy cercanos. En cambio, cuando duermes, cuando descansas, incluso cuando divagas, ¿no? Cuando relajas la mente, las asociaciones entre conceptos, por ejemplo, se pueden dar más a larga escala, ¿no? O sea, como que de alguna manera te vuelves, o sea, el cerebro como que es más global, o sea, como que acaba viéndose todo un poquito más. Entonces, de ahí que de alguna manera también nos es más fácil por la noche cuando que se den asociaciones con conceptos que tú tenías previamente guardados de la infancia o de la adolescencia o de, ¿sabes? Cosas que ya te quedan más distantes, que ya no las tienes tan en el día a día tan cercanas, ¿no? También Claro, no se filtra mucha información, porque nos entra muchísima información, pero mucha es basura, ¿no? Hay que borrarla. También es un buen momento para olvidar, ¿no? Para borrar cosas que no necesitas. Pero sí, lo que normalmente la memoria que es en el hipocampo, que es a corto plazo, por la noche puede acceder a lo que es la corteza cerebral, que es a largo plazo, o sea, que es lo que al final se va a quedar ahí grabado más. Eso, porque hay cosas que las retenemos, ¿no? Lo típico de que estudias el día de antes de un examen y a lo mejor lo escupes todos al día siguiente, pero después ya se te olvida. claro, Las cosas que se quedan grabadas como ya para más largo plazo, ¿no? Como para muchos años, ¿no? Y ahí claro. afecta mucho el sueño. Esa, siguiendo un poco con el tema de dormir y el sueño, ¿se sabe al 100% por qué soñamos? Porque es una cosa, digamos, un poco random, que haya sueños tan diferentes, incluso gente que a mí me dice que no sueña nunca. A mí, o sea, hay muchas opiniones al respecto, todavía no se sabe 100% cuál, ¿no? Cuál es la función real de los sueños, pero con la que a mí me gusta quedarme, que siempre explico, es con el tema de que, bueno, hay científicos, ¿no? Científicas que creen que se utilizan como terapia nocturna, porque muchas de las hormonas del estrés se ven disminuidas durante el sueño. Igualmente tienes la amígdala, ¿no? Que es una parte del cerebro muy emocional, muy que también muy reactiva, que está, sigue activa.
Entonces, de alguna manera es como que tus emociones siguen activas, pero en un ambiente de calma, porque no tienes las hormonas del estrés por ahí fluyendo. Entonces, como que de alguna manera me gusta mucho, ¿no? Que es eso, hay gente que dice, ostras, pues a lo mejor esto es, ¿no? Es una forma de hacernos terapia, ¿no? Por la noche, de recordar cosas que a lo mejor han quedado más grabadas, más traumas, cosas emocionales ahí enganchadas que tienen como ese espacio para liberarse y expresarse de una forma, pues eso, más relajada. Sí, es una explicación bastante bonita también de Es verlo. bonita. Claro. Un mito que se repite mucho sobre el cerebro, que creo que me vas a desmentir ahora muy rápidamente, es que solo utilizamos una pequeña parte de él. Creo que si no me recuerdo mal, creo que es un 10% o un 30% o algo así. Esto es mito, ¿verdad? Esto es mito, esto es muy, muy mito. Y a ver, es que no tendría sentido. O sea, el cerebro, o sea, gasta muchos recursos como para, o sea, solo estar ahí utilizando ahora el 10%. No, no. No, o sea, Claro. utilizamos prácticamente todo el cerebro, sí. Pero sí que es verdad que como que se acostumbra un poco, ¿no? Como que ahorra energía como si no lo trabajas, como si no lo trabajamos demasiado, ¿puede ser? A ver, sí que es cierto que el cerebro tiende siempre sí a ser una máquina, digamos, eficiente. O sea, quiere ahorrar energía sí, sí o sí con todo lo que hagas. Por eso, ¿no? Lo típico que se dice que al final acabamos yendo en piloto automático, porque realmente el piloto automático es lo que menos energía gasta para el cerebro. O sea, hacer los hábitos, ¿no? Es el claro ejemplo de qué es lo que le gusta al cerebro. Al final tiende hacia los hábitos porque eso es una forma muy clara de no gastar recursos cognitivos, sino sencillamente eso, repetir lo mismo de siempre, los mismos patrones, igual que los patrones mentales, ¿no? Acabamos siempre pensando de la misma manera porque al final está un poco diseñado el cerebro así, porque es la forma más fácil que tiene de ahorrar recursos. Claro, Entonces, sí que es cierto que de alguna manera sí, o sea, sí optimiza lo máximo, pero no tanto como, o sea, todo tiene un sentido, cada parte que tenemos en el cerebro, cada circuito, o sea, al final todo tiene su sentido. claro. ¿Y hay alguna forma de potenciar el cerebro? Digamos, como de huir un poco de ese ahorro de energía y trabajarlo para poder, pues eso, potenciarlo un poco más. Bueno, al final es, sí, o sea, no me gusta mucho hablar, ¿no? Del tema así de potencia tu cerebro, entrena tu cerebro, ¿no? Pero sí que es cierto que claro, si entrenamos pues partes más, digamos, costosas para el cerebro, ¿no? La atención, pues partes de eso de la concentración, todas estas partes más a nivel evolutivo, más evolucionadas, pues entonces de alguna manera estás rompiendo con esos patrones automáticos, ¿no? Con esos sí, circuitos automatizados que tenemos en el cerebro ya instalados, ¿no? Que son tan fáciles, bueno, de instalarse. Entonces, o sea, es tener esa conciencia diaria al final. Mm. Claro. ¿Y hay alguna forma, estoy ya divagando un poco, pero por ejemplo, lo típico que se dice leer o hacer, no sé, me lo invento, sudokus, ¿esas cosas funcionan como para tener a tu cerebro trabajando? Claro, es que también todo depende de lo que significa querer potenciar tu cerebro o hacer trabajar tu cerebro. Normalmente casi todos tienden o sea, tiene que ver con eso, con el potenciar la atención. Que al final potenciar la atención sí lo puedes hacer pues incluso meditando, ¿no? O sea, ahora como profesora de yoga te digo lo que también está más a mi alcance, ¿no? Y la meditación es un súper entrenamiento para, sobre todo para darte cuenta cuando te has distraído, que es muy importante porque si yo no me he dado cuenta de que me he distraído, ¿cómo voy a volver a prestar atención a aquello que hacía? Entonces, a saber cuándo me distraigo me permite saber también cuándo puedo prestar atención, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, pues eso, sí, todas estas, o sea, meditar o leer o, bueno, estudiar, ¿no? O sea, ejercitar un poco el cerebro, esta parte más atencional, incluso si estoy haciendo un deporte y estoy muy concentrado, pues también estar ejercitándolo, ¿no? Todo lo que sea ejercitar la atención, estarás potenciando esa zona, esa parte. Claro. Antes de preguntarte por lo que te había comentado, por cosas así como más concretas, para saber cómo afectan al cerebro, hay una pregunta que me viene rondando todo el día y sé que es un poco, a lo mejor, fantasía, pero yo te lo tengo que preguntar.
¿hay alguna diferencia o alguna forma de ver en un cerebro la diferencia entre una buena y una mala persona? Me refiero, ¿hay algo que pueda cambiar? Sé que es una cosa como muy abstracta, ¿no? El tema de ser bueno o ser malo. Pero ¿hay algo que se active en el cerebro que pueda haber alguna diferencia entre esas dos tipos de personas? Bueno, claro, es que aquí entraríamos en lo que es ser buena o mala persona. Ahora, mientras lo decía, se me han ocurrido como 10.000 cosas. Una entre ellas es, por ejemplo, ¿no? La agresividad, ¿no? A lo mejor si pensamos mala persona como una persona pues violenta, criminal, ¿no? O sea, más que tiende, pues entonces tendríamos que mirar esa zona del cerebro, si hay una zona del cerebro que es como muy más eso, o sea, que salta muy rápido con la ira, con la impulsividad, ¿no? Con todo lo que es así más agresividad, entonces se podría mirar esa zona y aún así no sabríamos decir 100%, ¿no? Si aquella persona realmente es mala persona. También tendríamos que mirar, por ejemplo, pues la zona del cerebro que se encarga de regular las emociones, porque si está muy regulada esa emoción, pues todo está perfecto. Si está esa zona poco activa, significa que entonces esa persona realmente es súper impulsiva. También hay una zona del cerebro que está muy relacionada con la espiritualidad, con la religión, con la fe, ¿no? También pensando, pues eso, ¿no? En la bondad y en el bien y en el mal, ¿no? Pues a lo mejor una persona que tiene esta zona más desarrollada podrías pensar, ay, pues mira, ¿no? Pues practica mucho, yo qué sé, la fe, lo que sea, pues a lo mejor confío más en esa persona, no lo sé. O sea, como que tampoco no se me ocurre como realmente eso, ¿no? Bueno o malo, quizás dependiendo de muchos factores, pero a lo mejor sí que podrías eso, ¿no? Mirando según qué zonas del cerebro, pues a lo mejor te podrías hacer una idea un poco de cómo es esa persona y de O sea, ahí me tú parece muy sacar tus interesante. conclusiones. Claro, me parece muy interesante. Sobre todo lo que comentas de que hay una parte del cerebro que se activa más con la fe, la religión y la bondad o algo así, me has comentado. Sí, 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 ¿no? Las personas que son más religiosas pues tienen esta zona pues eso, más activa, más desarrollada, sí, que otras. Sí, de hecho, no sé, creo que eran las personas con autismo o así, pues que son las que menos tienen esta zona desarrollada, como que los autistas realmente, personas con autismo, les cuesta creer en algo mágico, ¿no? En algo, eh, sí, poco Claro. tangible. Ostras, qué curioso, me parece muy, muy curioso. Voy a preguntarte ahora por un tema que me parece a mí que es interesantísimo, que es la neurociencia afectiva. Porque después derivaremos un poquito a uno de los temas que también me encanta hablar a mí en el podcast, que ya sabes que tuvimos aquí a Ferran para hablar de la ansiedad. Creo que va todo un poquito conectado por ahí, un poco. Y me gustaría que me comentases eso, que es la neurociencia afectiva, porque creo que a partir de ahí sacaremos también bastante chicha. Bueno, ¿no? La neurociencia afectiva, la neurociencia de las emociones. Lo que también, o sea, todo el tema de las emociones en el cerebro es un tema que también está estudiándose mucho y hay mucha, bueno, controversia, ¿no? En muchas cosas. Sí que hay emociones, por ejemplo, pues eso, la emoción del miedo, de la ira, del estrés, la reactividad emocional, ¿no? De la ansiedad, todo esto sí que está más estudiado, que es por eso, ¿no? Que en Ferran Casas publicamos el libro de Neurociencia de la Ansiedad, bueno, el cerebro de la gente feliz. Y, pero, por ejemplo, emociones, bueno, el amor, todo esto también, pero hay otras bueno, o sea, sobre todo lo que se llama emociones secundarias, ¿no? Pues a lo mejor la culpa, los celos, la vergüenza, todo esto hay mucho todavía por estudiar, ¿no? Están las emociones primarias, la alegría, el miedo, la tristeza, pues el amor, todo esto es, digamos que está un poquito más, sí, más estudiado en este campo. Pues vamos a hablar de la ansiedad, ya que lo tenemos así más presente, digamos. ¿Y cómo afecta? Porque mucha gente, a ver, es que es una cosa un poco peculiar, ¿no? Pero que dice que la ansiedad no existe, porque al final es algo como que nosotros creamos, ¿no? Es un miedo que nosotros nos creamos. Eh, ¿Cómo funciona el cerebro cuando tenemos ansiedad? Esta es la gran pregunta también. La gran pregunta. Sí. Bueno, el cerebro se ve alterado. Cuando tenemos ansiedad hay muchas partes del cerebro que se ven alteradas y esto crea, pues,
pues eso, ¿no? Que al final sentamos siempre en un estado de tensión irracional, ¿no? Porque como bien dices, la ansiedad no tiene, realmente no es real, ¿no? Es como todo de miedos imaginarios hacia el futuro. Quieres anticipar cualquier cosa mala que te vaya a pasar, ¿no? Cualquier miedo, amenaza que pueda ocurrir, ahí estás anticipándola. Que es normal porque al final lo que sucede, o sea, es que cuando pasamos épocas muy estresados, muy estresadas, ¿no? Hay una parte de eso del cerebro, la amígdala, de la que he hablado antes, que se activa mucho cuando bajo el miedo, ¿no? Cuando hay alguna amenaza real. ¿Qué pasa? Que cuando lleva mucho tiempo activándose, bajo, yo qué sé, pues si tengo la presión de que tengo un examen de aquí un mes, unas oposiciones, ¿no? Entonces paso un mes estresada constantemente. Al final acabo activando esta zona del cerebro constantemente porque siento siempre ese miedo pues a fallar, miedo a suspender, miedo a no llegar, lo que sea. Que también es esa, también es verdad que los miedos, ¿no? Tenemos un cerebro muy, realmente como muy primitivo para el tipo de miedos a los que nos estamos enfrentando, o sea, que ahora considera que hay, que realmente, o sea, es eso, que también se podría mirar porque realmente fallar en un examen no es lo mismo que te persiga pues el típico tigre o mamut, ¿no? Que es el típico ejemplo que siempre ponemos en el caso pues de nuestros antepasados, ¿no? Claro. Pero no lo sabe distinguir, ¿no? Si tú sientes miedo igual, pues el cerebro piensa que ese miedo pues es real y ya está, y actuará como tal, ¿no? Que es activando la amígdala. La amígdala es la que dirá, vale, ok, alerta, estoy en alerta, ¿qué está pasando, no? O sea, vale, posible amenaza. Entonces, intenta diferenciar si realmente esa amenaza pues es real o no. Y si lo es, si ella considera que sí que lo es, entonces envía como toda la información y como todo de señales a otras partes del cerebro para que por ejemplo, para que nuestro cuerpo se active y se prepare para luchar o huir, ¿no? O estas cosas. Y que también, ¿no? Se pueden liberar entonces las hormonas del estrés como el cortisol. La cuestión es eso, que cuando llevamos mucho tiempo con estrés, entonces esta parte, la amígdala, se ve súper hiperactivada. Cuando se ve tan hiperactivada, de tanto darle, ¿no? a esa amígdala, lo que sucede es que entonces ya la amígdala pierde la noción de si realmente la amenaza es real, si vale la pena ponerse en alerta o no. Porque piensa, pues seguramente que estarás, yo qué sé, pues en la selva todo el día perseguido por tigres y al final dice, mira, por si acaso, ¿sabes? Me voy a volver precavida, por si acaso a todo le digo que sí, que todo por si acaso puede ser una amenaza. Entonces, claro, o sea, es como que pierdes el criterio y de alguna manera es como que siempre te sientes en miedo constante, en tensión constante, como si estuvieras perseguido eso, ¿no? Como por muchos tigres, pero realmente no hay nada, ¿no? Claro. A mí hay personas que me dicen que eso, ¿no? De que, oye, pero si es que no entiendo, o sea, me voy a la playa o me voy a mi pueblo, estoy, ¿no? Relajada en principio, no hay nada a mi alrededor que pueda perturbarme y aún así tengo ansiedad, ¿no? Y es que, claro, al final, si esta parte del cerebro ya está hiperactivada, ya el mal ya está hecho, ¿no? Ya es Claro. como, claro, no reconoce bien qué es lo que está sucediendo. De Pero bueno, hecho, lo es bueno, muchas veces cuando bajamos la guardia, cuando se activa, ¿no? Porque es cuando te relajas, de repente es cuando te entra la ansiedad. ya esto sucede mucho, es un clásico, que realmente no se sabe bien por qué sucede, ¿no? Porque en principio, pero parece ser que como también la ansiedad viene mucho de nuestra mente, ¿no? De este imaginario, que a lo mejor cuando estamos descansados y relajados es cuando mejor más le damos a la cabeza, que si nos mantenemos en activo quizás estamos tan presentes que no lo vives tanto, ¿no? Mientras que al final hay veces que la rumiación, ¿no? El preocuparse demasiado aparece cuando tenemos mucho tiempo libre. Claro. Así que no sé, podría ser por ahí. Pero bueno, hay técnicas, existen métodos, ¿no? O sea, para volver a recondicionar, ¿no? Neutralizar nuestro cerebro de nuevo y que esta amígdala se calme. Sí, por suerte. ¿Como cuáles, por ejemplo? La meditación, me imagino que es uno de ellos también. Exacto. Al final es siempre, bueno, empezamos siempre diciendo que para calmar la mente, al final, lo primero, ¿no? Para calmar esta amígdala, lo primero es calmar el cuerpo. Entonces, todas aquellas cosas que puedas hacer para calmar el cuerpo, ya sea pues yoga, qigong,
incluso, yo qué sé, pues descansar más, hacer siestas, dormir más horas, estar con amigos, con amigas y relajar el cuerpo, no estar sentado tomando algo. Todo esto te va a ayudar a que tu mente se dé cuenta, ¿no? Que tu cerebro se dé cuenta de que no hay nada persiguiéndote, que realmente no hay ninguna amenaza real y que está todo bien. Lo que pasa es que todo también toma su tiempo, ¿eh? Porque también hay gente que dice, jo, es que llevo una semana de relax, ¿no? Y todavía no me he calmado. No, o sea, la naturaleza, la biología va más despacio de lo que vamos nosotros ahora hoy en día. O sea, las estaciones del año, ¿no? O sea, ¿qué tardan en cambiar de una a otra? O sea, 3, 4 meses. Es que no podemos pensar que de la noche a la mañana todo ya va a estar bien, cuando a lo mejor tú llevas todo el año corriendo, haciendo 10.000 cosas hiperactivo, ¿no? O sea, hay que darle tiempo también. O sea, todo eso se tiene que volver a relajar y volver a calmar, ¿no? Claro. El otro día justo me dijeron un ejemplo que me pareció muy bueno por lo que también comentabas, ¿no? De que al final el miedo es algo que como que hacemos nosotros, porque era un ejemplo muy, muy bueno y era como que tú estabas de viaje y de repente se rompía algo en tu casa. Pasan 2 días, tú no te has enterado, estás perfectamente, pero cuando te enteras es cuando empiezan los males, ¿no? A preocuparte, Dios, se ha roto, tal, no sé qué, cuando ya llevaba roto 2 días y no te preocupabas para nada. O sea, ese ejemplo fue como muy gráfico, ¿no? De decir, vale, el hecho está ahí y al final somos nosotros los que le estamos dando la preocupación que tendrá o no tendrá, pero al final ya estaba hecho y somos nosotros los que le ponemos la importancia, ¿no? Exacto, ¿no? O cuántas personas hay que a lo mejor se les muere un pariente o lo dejan con alguien o lo que sea y primero lo que quieren es estar como súper distraídos todo el tiempo. Y después cuando a lo mejor en el momento menos oportuno se ven ahí solos, solas y entonces todo viene, ¿no? Al final las cosas estaban, la cuestión es que ahí en ese momento, no, has tenido el tiempo para mirarlas. Y está bien, ¿no? O sea, al final todas las emociones también tienen su razón de ser, su función y todo hay que expresarlo y no hay que tener, ¿no? Ese miedo a evitar nada, porque también, ¿no? La ansiedad es algo típico que intentamos a veces evitar y entonces todavía se refuerza más. Se produce lo que es una perturbación secundaria, ¿no? Que es tener ansiedad por tener ansiedad. O sea, entonces hay veces que también está muy bien, ¿no? Darle ese espacio y bueno, pues si tienes que pasar 4 días con ansiedad, pues bueno, pues en ese momento estás así y ya está, ¿no? Y dejarla ir después, que también hay veces que si no nos quedamos enganchados. Sí, de hecho es lo que comentas. Mucha gente le pone la solución esa de, pues haz cosas, distráete y así no pensarás en lo que te da el dolor de cabeza, etcétera. Que eso entiendo que es lo peor que puedes hacer, porque al final es casi mejor como aceptarlo, ¿no? Pasar ese luto, digamos, aceptarlo y luchar contra ello antes de estar como guardándolo y huyendo para adelante, ¿no? Sí, a ver, yo siempre digo que todo depende de en qué momento te pille, ¿no? Hay veces que quizás es necesario distraerse un poco porque quizás la emoción está muy fuerte y no puedes combatirla en ese momento. Bueno, pues también está bien, ¿no? Tómate tu tiempo y cuando estés preparada, preparado, pues la miras con calma, ¿no? O hay veces que también, si estás en modo contraproducente, ¿no? Cuando entras en bucles mentales que no paras de estar obsesivo, ¿no? Obsesiva con algo, pues quizás también es el momento para romper con esa rumiación, vete, sal, date un paseo, habla con alguien, distráete, desconecta para poder soltar y salir de ahí, ¿no? O sea, hay veces que también está bien. El problema supongo que es el abuso, ¿no? El estar siempre distraído o el estar siempre dándole vueltas a todo, ¿no? En esos dos extremos yo creo que mal. O sea, la cuestión es encontrar ese equilibrio y tú poder decidir aparte, ¿no? Decir, vale, ahora quiero estar aquí, vale, no, quiero distraerme un momento, después de un caso ya me tomo el momento de en casa, de relajado, pues pensar más en esto, ¿no? O ahora que me siento con la mente más sana hoy porque me he despertado y tengo un buen día, pues venga, voy a ponerme hoy. No sé. Claro. Enlazando un poquito con lo que habíamos comentado antes de, entre comillas, entrenar el cerebro, hoy en día también yo creo que viene más dado por el tema de las redes sociales, pero nos envuelve muchísimo los típicos mensajes positivos de que tienes que ser positivo, de que tienes que hacer esto en la vida, tienes que ser exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, con el tema de la felicidad y el éxito, que es también algo que hablé en el podcast con Omar, que él adapta la filosofía
a la terapia, hablamos un poquito de esto, ¿no? De la felicidad y el éxito. ¿Hay alguna forma de nosotros, digamos, hackear, aunque suene un poco rara esa palabra, nuestro cerebro si nosotros queremos, a partir de, pues eso, mensajes positivos, mensajes, acciones, etcétera? O sea, sí que sí y no. También todo depende del nivel de credibilidad que te das cuando te dices según qué. O sea, lo que se ha visto es que, por ejemplo, si tú te repites una frase de voy a triunfar, o yo puedo, ¿no? O qué guapa soy, pero realmente por dentro no me lo estoy creyendo ni lo más mínimo, o sea, si no tengo las creencias, no están bien conectadas con esa frase, No sirve para no, nada. no, al revés, te va a frustrar y te va a hacer sentir peor, ¿no? O sea, al final es importante sobre todo que tú le des ese valor emocional detrás, esa motivación que esté detrás, que realmente te la creas. Entonces está genial, es una forma bueno, de ver un objetivo más claramente, ¿no? Si te lo estás repitiendo diariamente, lo tienes todavía más en mente y quizás te va a ayudar mucho más a conseguirlo. Sí. Claro. Y el tema, por ejemplo, de las redes sociales, hablando del tema, ¿crees que es positivo para nuestro cerebro tener todos los días, ya más allá del tema del éxito y la felicidad, porque yo creo que eso es una cosa que en TikTok y en Instagram se ve casi a diario, los típicos gurús, ¿no? Que nos dicen no ganas 10.000 euros porque no quieres. Pero, ¿crees que es positivo para nuestro cerebro estar, digamos, tan expuestos a esos mensajes, a esa distracción continua? A ver, Depende, ¿no? También. no, o sea, bueno, sí, no, pero en este caso sí que yo, o sea, sí que pienso que las redes se están aprovechando un poco de justamente cómo funciona nuestro cerebro, porque tenemos ahí un punto débil, ¿no? Nuestro, que es no gustar. No gustar no gusta nada al cerebro, no le gusta nada porque eso implicaría, pues, ¿no? Como decía antes, nuestro cerebro es un poco ahí primitivo, entonces sería como sentirte excluido de la tribu, de la comunidad. Y entonces, antaño era muy importante estar dentro de la tribu. Si te quedabas fuera, pues fuera, o sea, significaría la muerte, ¿no? Muchas veces. Claro. O sea, ahora porque tenemos hospitales y tenemos de todo y podemos vivir de manera individual y coger todos los servicios que queremos, ¿no? Pero antes no. Entonces era muy importante. Entonces sentimos dolor en el cerebro. O sea, a ver si me explico bien. La cuestión es que, por ejemplo, cuando tú te haces daño físico, si de ahora, yo qué sé, pues te das un golpe en el pie o te cortas con el cuchillo sin querer, ¿no? La parte del cerebro que se activa es la misma que se activa cuando nos sentimos rechazados, cuando no gustamos, ¿vale? Y de alguna manera también pasa lo contrario, ¿no? Que o sea, gustar gusta mucho al cerebro, ¿vale? O sea, Claro. está diseñado de alguna manera, ¿no? Ha evolucionado de forma que evites el sentirte rechazado y que busques el contacto social la aceptación social, ¿no? El estar integrado. Entonces, claro, o sea, se activa, por ejemplo, el sistema de recompensa del cerebro, te hace sentir, bueno, ¿no? Súper bien el que te den un like, ¿no? Que te digan que te gusta, o sea, si ahora también, yo que sé, este podcast lo escucha mucha gente, pues todo esto nos hace sentir súper bien, ¿no? También, por ejemplo, hablar de nosotros mismos nos hace sentir muy bien. Entonces, por ejemplo, en las redes sociales se ve que hablamos el 80% del tiempo sobre nosotros, mientras que en la vida real solo podemos hablar el 40%. Bien, Vaya. entonces, o sea, tienes más Y encima todo lo que oportunidades. hablamos es bueno, nunca hay nada malo. Sí. Entonces, claro, o sea, jo, es que, es que entonces, ¿a quién no le va a enganchar, no? O sea, ¿a quién no le va a enganchar si justamente, o sea, ha tocado ese punto de nuestra, ¿no? Biología que nos mantiene ahí, que nos encanta eso, pues gustar, ¿no? Por eso vienes que también cuando a veces te dice esto de, no, no sé, pues acéptate tal y como eres, sé tú misma, intenta no... Claro, o sea, está perfecto y sería lo ideal, pero que cueste, ¿no? Que a veces nos cueste ser nosotros mismos, también es normal, ¿no? Porque al final también es eso, queremos encajar en una sociedad, queremos gustar, ¿no? Y esto Claro. también lo digo muchas veces en mis cursos, que no te sientas culpable si al final tienes esa tendencia, pues es que es la tendencia natural del cerebro. O sea, ¿se puede luchar en contra? Claro que sí, y se puede hacer mucho, ¿no?
y se puede aprender mucho, pero que la tendencia natural sea esa, sí. Entonces, también aparte está todo el tema de la dopamina, que es que, bueno, se libera con el sistema este de recompensa, ¿no? Que lo que te hace al final es desear el volver a estar ahí conectada a las redes sociales, ¿no? Una y otra vez. O sea, porque, y esto también, o sea, esta sustancia química, neuroquímica, ¿no? O sea, se libera dependiendo de muchos factores y en las redes sociales se dan casi todos. O sea, es como, vale, es que realmente las redes están hechas para que te quieras quedar ahí. Bien, entonces, de alguna manera lo que no me gusta es que siento un poco como esa manipulación, ¿no? Como que al final el producto tú crees que es tu móvil cuando el producto está haciéndolo tú para ellos, Claro. ¿no? Para los que están creando todos estos algoritmos, ¿no? Y entonces, claro, cuando empiezas a estudiar eso, pues todo el tema de la neurociencia, detrás de las redes sociales y todo esto, pues te das cuenta, ¿no? De decir, ¡hala, qué fuerte! ¿Y por qué lo han hecho así? Que claro, ¿sabes? O sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Claro, está todo pensado. Está todo pensado. Entonces, no sé, claro que si haces un buen uso son increíbles y sacas un montón de cosas y bueno, yo qué te voy a decir, trabajo la mitad de mi tiempo, o sea, gracias a las redes, ¿no? Pues eso, me dan mucha oportunidad, ¿no? Pero sí que es cierto que, pues eso, que hay cosas que deberíamos de tener más en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues parece ser que un post, si mucha gente le da like, ¿no? Si mucha gente le da me gusta, pues tú ni siquiera te planteas tanto si aquello que se está diciendo es verdad o no. Es como que directamente ya pasa el filtro de tu credibilidad y te lo crees. Y seguramente le darás también me gusta. O sea, un post que tiene más me gusta tiene más probabilidad de recibir me gusta que uno que menos, ¿no? Y es una tendencia que en el fondo ya es verdad. Y yo a veces lo veo que lo hago y digo, no, ya he caído en la trampa. Ni siquiera me lo he leído bien. O Claro. sea, pero, o sea, sí, son cosas que yo qué sé, pues mira, sucede. Claro, hay una cosa que me parece muy curiosa cuando comentas cosas del cerebro, cosas que hacemos ahora, etcétera, que es cuando haces referencia a hace miles de años atrás, que hablas, pues a lo mejor de la tribu, de cuando se cazaba, etcétera. ¿Se arrastran tantas cosas de hace tantísimos años que hoy en día se siguen viendo reflejadas en nuestro cerebro? Pues parece ser que sí, o sea, parece ser que, como decía, ¿no? O sea, el cerebro va evolucionando, se va adaptando muy poco a poco. No es como la tecnología, ¿no? Que es tan rápida, tan inmediata, sino que toma mucho su tiempo. Entonces parece ser que las evoluciones del cerebro pues, se dan cada 200.000 años. Y si tiras 200.000 años atrás, pues estamos en la época de cazadores-recolectores. Claro. Entonces, de alguna manera es como que, bueno, sí que han habido cambios y van habiendo adaptaciones, pero no son tan rápidas como los cambios vertiginosos que hay hoy en día. Claro. Por ejemplo, es que hay una cosa muy curiosa, hay un tema, me voy a meter en barro, me voy a meter en un tema muy peliagudo, que es a nivel hombres y mujeres, porque hay muchas veces que se dice que el hombre hace no sé cuántos años estaba más dedicado a la caza, la mujer estaba dedicada a cuidar pues a los hijos, etcétera. Lo típico que se suele decir hoy en día de pues el hombre ahora también trabaja más, la mujer está más en casa, etcétera, es porque se viene trayendo de esos años. ¿Tiene parte de verdad o es totalmente algo que se quieren aprovechar de eso y ya no tiene nada que ver? Sé que me estoy metiendo en un tema Si esto es un peliagudo, tema pero peliagudo, no pasa sí, nada. Mira, hice el otro día también un curso de neurociencia de la mujer y hablaba un poco sobre todo esto, ¿no? Porque hay mucho lo que se llama neurosexismo, que es justamente el aprovechar, pues eso, ¿no? Pues pruebas biológicas o cómo cambia el cerebro, pues, o cómo es el cerebro, las diferencias entre el cerebro femenino y masculino para decir, ajá, por eso tú tienes este rol y yo claro, tengo este rol y así pues vamos a perpetuar los roles de género para siempre, ¿no? Entonces claro. también sí, es muy peliagudo hablar sobre esto. Básicamente, o sea, lo que, por ejemplo, lo que me gusta mucho es una neurocientífica que ella dice, ¿no? Que al final el cerebro del hombre y la mujer, o sea, adulta, o sea, es diferente porque al tener cada uno un rol de género diferente,
pues hace que de alguna manera te comportes diferente y lo que decíamos también, ¿no? Que las vivencias, bueno, todo lo que experimentamos en el día a día, todo lo que hacemos en el día a día, cómo somos, esto transforma nuestro cerebro, lo que es la plasticidad neuronal. Entonces es cierto que si vivimos en un mundo donde existe roles de género, mujer y hombre, pues entonces tu cerebro va a cambiar, claro, o sea, va a ser diferente entre el hombre y la mujer, ¿no? Que estas diferencias se vayan perpetuando de generación tras generación, esto está un poco así por ver, porque, por ejemplo, los estudios ahora que se están haciendo es justamente con bebés. O sea, para mirar un poco, pues, si realmente el cerebro del bebé, ¿no? Niño o niña, ¿no? Masculino o femenino, si realmente ya existen las diferencias solo al nacer o, es eso, o son culturales, ¿no? Educacionales, o sea, a base de estas diferencias que experimentamos a nivel de vida. Y básicamente lo que se ve es eso, que cuando somos bebés somos muy parecidos, o sea, casi no hay diferencias. O sea, realmente las diferencias son muy mínimas a causa de las hormonas sexuales, que sí que son diferentes, ¿no? El hombre tiene más testosterona, la mujer, pues eso, más estrógenos y progesterona. Pero aparte de estas pequeñas diferencias que se ven, que claro, o sea, que tampoco se acaba de acabar de demostrar del todo, porque en el fondo el experimento que sería ideal para acabar de ver todo es que los bebés nacieran en un mundo sin género, pero esto no va Claro. a pasar. Pero ya porque es que ya de entrada puede ser que ya la comadrona o la madre o el padre trate diferente si es un bebé que es niño o es niña. Entonces estas diferencias ya en el trato ya están perturbando, ¿no? Están condicionando cómo se va a crear el cerebro. Entonces tampoco incluso no se sabe 100% por esto, ¿no? Pero es todo un tema, sí. Pero parece ser eso, que al inicio no hay tantas diferencias. O sea, que realmente a lo mejor todo eso que llevamos de antaño no afecta tanto en este sentido, no sé. Claro, es que me parece un tema muy interesante porque es también lo que comentas. Al final puede ser que tenga parte de verdad, pero que sea como aprovechada para explicar otras cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con eso. Y por eso, bueno, al final también ahí entra también un poquito la manipulación, ¿no? Sí, De sí, la sociedad, etcétera, que es un tema también maravilloso en el que sí. podríamos entrar. Me ha resultado muy curioso. Un bebé, ya su cerebro se va, por lo que me has dicho, ¿no? Que ya lo van tratando de pequeño como hombre, mujer, etcétera. ¿Ya va asimilando cosas nada más nacer? ¿O hay algún Sí. momento en el que ya está más formado y empieza a pillar las cosas? O sea, son esponjas desde bebés, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, tienen una parte del cerebro, o sea, bueno, ¿no? El cerebro se está desarrollando y esa parte que capta los roles de género también se está desarrollando. Ya desde, sobre todo las niñas, o sea, es como que maduran, o sea, desarrollan antes esta parte, entonces son más captadoras, más esponjas de cómo deben de ser siendo niña, Claro. que llega antes que a los niños, ¿no? Pero sí, ya desde, o sea, hay muchos experimentos muy graciosos de, pues eso, de dejar en una guardería a un niño vestido de niña y a una niña vestida de niño y entonces ver cómo cambia completamente la profesora de la guardería, cómo cambia el trato a esos niños, ¿no? De antes a después, solo pensando que es eso, que ha cambiado el sexo y no. Así que sí, cómo les hablamos, cómo todo, parece ser que aunque no nos demos cuenta, pues eso sí cambia. Y entonces estos lo absorben. Qué bueno. Qué guay. Voy a pasar a preguntarte por una cosa que además es muy positiva. Vamos a ver si concienciamos al mundo de que lo haga, que es el tema del deporte, que yo creo que además ayuda muchísimo al tema de la ansiedad. Pero me gustaría saber por qué es tan importante para el cerebro hacer deporte, porque mucha gente se queda con que el deporte es solamente la parte física, Mm. pero hay mucha parte cerebral que ayuda también en nuestro día a día solo el hecho de hacer deporte. Sí, yo siempre digo que, o sea, es que el deporte te lo trae todo. O sea, es que a nivel emocional, anímico, te hace sentir súper bien, se liberan, por ejemplo, pues eso, endorfinas, serotonina, dopamina, todas sustancias, ¿no? Que se le llaman los neurotransmisores de la felicidad, porque te dan como un chute ahí en el cerebro que te hace, pues, sentirte increíble, ¿no? Pero aparte también lo que dices tú, para cuidar la salud mental, también se ha visto que ayuda mucho.
a realmente a calmar, a regularnos emocionalmente, a disminuir el estrés. Bien, y no hace falta hacer deporte intenso. Para cuidar la salud mental, de hecho, se recomienda menos ejercicio que para cuidar, por ejemplo, pues lo que es el estado físico o yo que sé, el sistema cardiovascular o lo que sea, ¿no? O sea, realmente es como con 20 minutitos al día caminando, ya se han visto muchos experimentos, pues personas deprimidas, pues que dejan de estar deprimidas, etcétera, ¿no? O sea, como no hace falta hacer tanto si quieres cuidar de tu salud mental a través del ejercicio físico. Y después también, a mí lo que también me parece increíble es que también, así dicho rápido, así un poco mal, pero nos hace más listos. Mira, antes que decías de potenciar la mente, Claro. porque se ha visto que potencia mucho la memoria, que, o sea, también liberamos como todo de sustancias que nos ayudan eso, pues, al aprendizaje y a la memoria, ¿vale? Para que se vean potenciados. Y también, no sé, o sea, es que hay experimentos muy chulos de, pues eso, que a lo mejor tú les enseñas una lista de palabras a dos personas y a una la pones a correr y a otra la dejas sentada en un sofá y después cuando le vuelves a enseñar la lista de palabras, la persona que ha corrido, o sea, te puede decir muchas más que la otra persona que estaba sentada, ¿no? Como que recuerda mucho más la persona que ha corrido. También para, no sé, o sea, es que es increíble, también se ha visto eso, que los niños, ha habido muchos estudios que se ven en los coles, pues a lo mejor niños y niñas que sacan buenas notas, ¿no? Y se ve que correlaciona muy bien con el ejercicio físico que hacen, o sea, cuanto más ejercicio físico hacen, mejores notas sacan. O sea, y cuando son mayores, lo mismo, o sea, son los que mejores trabajos han conseguido. O sea, aquellos que se ejercitaban más de pequeños. ¿No? O sea, es que realmente, no sé, a veces también pienso, ¿no? Que es eso, que el cuerpo también está diseñado para moverse. ¿No? O sea, si volvemos otra Claro. vez a la época, ¿no? de prehistórica, pero es que realmente, o sea, es antinatural no moverse. Entonces, que el movimiento te ayude también al buen funcionamiento del cerebro, pues quizás tampoco es tan raro. Lo que, o sea, parece que a veces nos sorprende mucho, Claro. pero eso, o sea, realmente tiene su sentido. Claro, de hecho el otro día estuve escuchando una entrevista en la que decía, yo tengo que escribir un artículo para el periódico, muchas veces no me sale y digo, venga, me voy a dar una vuelta con la bici, me voy a andar o lo que sea, y de repente en el transcurso en el que estoy haciendo deporte es cuando la cabeza dice, vale, ahora empiezo a funcionar, me viene la idea y es cuando mejor trabajo. Sí, es que es increíble. O sea, aparte de eso, sí, sí, te hace poder conectar con otras cosas que de forma, ¿no? Que cuando estamos ahí obsesionados con algo, pues eso, no ves más allá. Y gracias al moverte, al movimiento, pues todo cobra su sentido y puedes enlazar diferentes conceptos. También es eso, por eso también se promueve mucho que los niños vayan al colegio caminando, ¿no? Que intenten, antes de sentarse en una silla a estudiar, que intenten moverse, porque se ha visto que ya un poco de movimiento antes de estudiar te ayuda mucho a prestar más atención a aquello que te va a venir, ¿no? Entonces, por ejemplo, incluso para meditar, ¿no? Se dice que al menos 10 minutos, aunque sea un poco de estiramiento, un poco de movimiento, para luego ya sentarte y concentrarte. O sea, como que eso, hay muchos, yo creo que van a haber muchos cambios, porque el mundo de la neurociencia en el deporte, en la educación, está revolucionando mucho. Se quieren, pues eso, ¿no? Pues añadir más horas de educación física al cole, que sean a otras horas, ¿no? A lo mejor eso, pues a lo mejor al principio del todo, para que después pues el niño o la niña pues pueda estudiar mejor, pueda entrarle mejor todo lo que le venga después. En fin, un montón de cosas que ya se han puesto en práctica en otros países y están dando buenos resultados y bueno, a ver qué pasa aquí. Bueno, aquí siempre llegan las cosas un poquito más tarde, pero bueno, esperemos que en algún momento llegue. Sí. Entiendo que aquí es donde entra ya a jugar el yoga, Mm. que tendrá mucha relación con el tema de que ayude a la salud mental, también por el tema de deporte y mover el cuerpo. Sí, bueno, el yoga por dos razones, por lo que decíamos de mover el cuerpo, que sí, y también por lo que decía antes de la ansiedad, la amígdala, ¿no? Aquella parte del cerebro que está muy hiperactiva, que es lo que decía, ¿no? Que al calmar la mente y al calmar el cuerpo puedes calmar esta parte, gracias a lo que se llama el nervio vago, ¿no? Que conecta el cuerpo con el cerebro y entonces le manda mensajes. Si tu cuerpo está en calma, pues
le va mandando mensajes de que todo está bien al cerebro. Y el cerebro con el tiempo pues se lo va creyendo y entonces se va calmando, ¿no? Entonces el yoga es muy buena oportunidad. Todos estos, bueno, como disciplinas, ¿no? O movimientos lentos que te permiten tomar esa conciencia, ese tiempo de respirar. La respiración también es top one en el tema de calmar la ansiedad o, ¿no? O sea, de salud mental. O sea, al final respirar bien ayuda muchísimo. Porque al final también es una información, un mensaje que le estás diciendo a tu cerebro que todo va bien, ¿no? Cuando te estresas, cuando estás ansioso, cuando tienes miedo, entrecortas la respiración, hiperventilas, lo que sea. Entonces esto también son mensajes que le están llegando al cerebro. En cambio, si respiras amplio, profundo, largo, todo esto es que todo está perfecto. Entonces, empezar por ahí, ¿no? Entonces, el yoga, el qigong tienen esa grandeza que te da el tiempo de poder respirar, de prestar atención a la respiración primero, porque también, ¿cómo vamos a cambiar algo que no nos damos cuenta, ¿no? Si es algo que es involuntario, ¿no? Una función involuntaria, automática. Entonces, o sea, tomar ese tiempo, que le prestes atención, que reaprendas a volver a respirar, hacerlo todo con calma. O sea, es un trabajo muy interesante, pero que después, claro, te recompensa mucho porque tu cerebro de repente es como, eso se ve en calma y cuando estás en calma es que todo va bien. Entonces, o sea, todo lo ves bien, todo lo interpretas bien, todo funciona correctamente. Entonces, claro, realmente por eso yo creo que hay tanto boom, ¿no? Con el yoga y ya se ha visto a nivel científico, pues eso, sobre todo a nivel de salud mental, que funciona mucho. O sea, que reduce la ansiedad, reduce el estrés, la depresión, incluso eso también también ayuda a nivel de memoria, contra el Alzheimer, ¿no? Contra enfermedades neurodegenerativas, la demencia, etcétera. O sea, muchas cosas así que es muy interesante, ¿no? Y también ondas cerebrales, podríamos entrar ahí, porque también hay un cambio en esas ondas cerebrales que hacen que también entres unas ondas que te calman, que te hacen sentir relajado, relajada. Entonces, hay muchos factores que a nivel cerebral que se están viendo muy, muy interesantes. También tengo otro curso que es Neurociencia del Yoga, que también da, o sea, son 4 horas y podría estar hablando durante 4 horas sobre el tema, pero no quiero volverme obsesiva y pesada, pero eso es muy interesante. Claro. Hay un tema muy, muy interesante también que tocas, que te he escuchado también en una entrevista hablar sobre ello, y es verdad porque hay mucha gente que a mí me ha dicho, yo es que intento meditar o intento hacer yoga, pero es que me pongo más nervioso o me estreso más. ¿Eso por qué puede pasar? Porque buscamos justo lo contrario. Sí, por eso creo que en mis cursos de neurociencia intento calmar a la gente de tranquilos, nunca te voy a decir relájate. O sea, aunque tú lo sepas, ¿no? Yo digo, vale, para calmar tu mente tienes que calmar tu cuerpo, pero no te voy a decir directamente en plan, lo que tienes que hacer es relajarte, Claro. porque esto todavía crea más ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que al final este nervio vago, ¿no? Que decía que hace como de mensajero entre el cuerpo y el cerebro, tiene como un tono, digamos, ¿no? O sea, como si fuera un músculo, digamos, pues puede estar más tonificado o menos. Entonces, si está muy débil este nervio, pues enseguida pasas al estado estresado, ¿vale? O sea, del estado relajado al estresado te vas directo. En cambio, cuanto más tonificado está, pues más puedes conseguir, bueno, al revés, perdona, más rápido puedes pasar de un estado activo a uno relajado. En cambio, cuando es débil, siempre estás en el estado activo, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que a medida que vamos reforzando este nervio vago, a medida que vamos haciendo estas técnicas de relajación, entonces te es mucho más fácil pasar de ese estado estresado a uno relajado. Pero a una persona que está estresada, es que no la puedes poner directamente a relajar, no, porque justo este nervio no está bien tonificado, entonces necesita su tiempo y su progreso de ir musculándose, entre comillas, ¿no? A medida que va haciendo estas técnicas de relajación. Por eso siempre es más recomendable empezar, pues eso, con el yoga, con el qigong, algo que traiga un poco de movimiento, que no directamente a la meditación. Ahí Claro. puedes matar a la persona, en plan, le da un jamacuco y no querrá volver a probar nada que tenga que ver con la palabra calma y relax, o sea, porque le va a poner más nervioso. Claro, es que
yo era la primera, que o sea, en el yoga al final de las clases, siempre lo confieso y lo digo, que está la parte del Shavasana, ¿no? Que es al final de todo, básicamente te dejan tirado en el suelo. En plan, nada, 3 minutos para que te acabes de relajar, ¿no? Después de todo el movimiento de la clase y tal, venga, ahora 3 minutos de relax en el suelo como si estuvieras durmiendo. Y yo me iba, o sea, cuando se acababa la clase y cuando tocaba ese momento de tirarse al suelo, yo le decía a la profesora, bueno, es que llego tarde, me tengo que ir. Y entonces me iba corriendo porque lo pasaba fatal. Y eran 3 minutos, pero estaba en el suelo como, venga ya, hombre, pero que esto se acabe ya, pero tal, o sea, y todo el Ya. rato pensando en lo que tenía que hacer, en lo que no sé qué, porque bueno, yo también sufrí ansiedad, ¿no? En su momento. Y entonces, bueno, entiendo perfectamente ahora cuando yo siendo profesora, pues eso, ¿no? Tengo alumnos, alumnas que no paran de moverse en ese momento y por dentro me río y pienso, bueno, o sea, poco a poco, o sea, no pasa nada. O sea, por Claro. eso intento como guiar mucho, de ir diciendo, va, observa la pierna, venga, intenta relajar o incluso a veces me digo, o sea, digo incluso suelta la intención de relajar. O sea, como que ni tan solo te fuerces a relajar, o sea, deja que esto pase de forma natural y si no tiene que pasar, pues hoy no pasa, ¿no? Pero de alguna manera como, bueno, pero como focalizando en las partes del cuerpo, que es algo como algo más neutro, porque si dejas a la persona en silencio, pues claro, si una mente inquieta, muy ansiosa, pues se va a ir a la conchinchina y casi siempre va a buscar cosas, ¿no? Si tiene ansiedad, pues va a buscar preocupaciones y cosas negativas que le van a hacer sentir peor. Entonces, si le haces centrar la atención a un elemento neutro como es tu cuerpo o tu respiración, pues es un pelín más fácil quizás entrar ahí para relajar. Claro, me ha parecido una cosa muy chula que has comentado, que has dicho, yo muchas veces a la gente no le digo que se relaje, etcétera, como, digamos, para provocar, ¿no? Es un tema muy interesante ese también, ya para terminar con todo el tema de la neurociencia, el yoga, etcétera, el poder de las palabras. Hemos hablado también un poco de las redes sociales, etcétera, pero ¿por qué si tú, por ejemplo, una persona que se está intentando relajar no puede, que tú le digas oye, relájate o cosas así, puede ser que le pongan más nerviosa? Me refiero, ¿cómo afecta esas palabras, ¿no? ¿Cómo le chocan para que le estén, digamos, molestando? Es que de nuevo pasa lo mismo y es algo muy, muy interesante y muy bonito, que es que cuando intentamos evitar algo, aquello se refuerza todavía más, ¿no? Si, o sea, una persona que dice relájate, pero ve que no puede evitar no relajar, o sea, que tiene que evitar estar nerviosa, ¿no? Esa evitación de mierda, ¿no? No debería de estar con ansiedad, no debería estar ahora nerviosa, no debería de moverme. El evitar, el contenerse, todavía multiplica más esa emoción interna que tienes. Por eso a veces digo, por favor, o sea, incluso, o sea, ni lo fuerces, en Claro, plan, ¿sabes? O sea, como que sea como una extensión o una liberación más interna y si no, pues nada, ¿no? Pero hay muchos, bueno, hay estudios, el más típico, por ejemplo, también a nivel de pensamiento, ¿no? Aquello de no pienses en un oso blanco, ¿no? O no pienses en, no sé, elefante rosa, yo qué sé. Hay un montón de experimentos de estos y que se ve que cuando le dices que no lo piense, más lo piensa, ¿no? O sea, cuando intentamos evitar un pensamiento, cuando intentamos evitar una emoción, más se refuerza esa emoción, ¿no? Y más te lleva incluso, hay otro experimento muy bonito en el que se ve personas a dieta que les ponen un helado delante viendo una película muy triste, ¿no? Y entonces a unas les dicen, no llores, ¿vale? Tienes que contenerte todas las emociones durante la película, te queremos ver todo el rato bien. Y a las otras le dicen expresaros, llorar, soltar, lo que queráis. Y se ve como las que se contienen comen más helado que las que no, las que las expresan libremente. Entonces ahí es como, ¿no? Cómo cambia todo dependiendo también de eso, ¿no? De esa evitación. Entonces, pone muy nerviosa, o sea, te puede, o sea, es normal, te sube más ansiedad, más el estrés si o sea, si estás intentando evitarlo. claro. Yo creo que hay un refrán en valenciano que es «Qui te fam somia arroyos», que yo creo que es, claro, cuando intentas evitar una cosa, como que más lo piensas, ¿no? Y más te está generando esa ansiedad por tenerlo, el simple hecho de querer evitarlo. Por eso muchas veces también cuando se dicen noticias o cuando se prohíbe algo, es como, ostras, pues ahora que no, pues mi cuerpo lo pide o Ahora ahora es como quiero. lo necesito. Sí, exactamente.
Sí, sí, es cierto. Pues, Sara, hemos llegado hasta aquí con el tema neurociencia y yoga. A mí me ha encantado descubrir una parte tan importante de nuestro cuerpo, que al final es la que nos maneja por completo y no sabemos muchas cosas. Antes de terminar el bloque, sí que es verdad, me ha venido otra pregunta. ¿Tú crees que sería bueno aplicar un poco más el tema de meditación, yoga, respiración, etcétera, en la escuela, en la educación? Sí, yo creo que sí. O sea, para el tema también de regulación emocional se ha visto que va súper bien, ¿no? O sea, como que realmente esta parte, por ejemplo, que decía de la amígdala, que es con, para muchos le llaman como la parte emocional del cerebro, tiene que conectarse bien con la parte más racional, que es la corteza prefrontal, para realmente podernos autogestionar bien, para tener, no sé, es eso, ¿no? O sea, es que al final cuando nos desequilibramos mentalmente es porque no ha habido una buena gestión emocional y se nos ha ido de las manos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el poder que esta regulación, que esta conexión amígdala, corteza prefrontal, que esté bien conectada. Y esto, la meditación, el yoga, la respiración, todas estas técnicas refuerzan esta conexión tan importante entre estas partes del cerebro que te hacen que puedas regularte emocionalmente bien. Y creo que en la educación es algo de las cosas que faltan, ¿no? Ese tema también de educación de las emociones, ¿no? A nivel más afectivo. Entonces creo que es importante también entrar por ahí e introducir estas técnicas, sí. Qué bueno. Yo tenía una profesora en el instituto, hace ya 15 años, que en educación física hacíamos pues eso, técnicas de meditación, yoga, etcétera. Y me pasaba un poco lo que comentabas tú cuando te decían de relajarte, que lo veía como un poco de, pero ¿qué me están contando? Si esto, o sea, es clase, ¿por qué tengo que estar yo intentando relajarme? Y claro, con el paso de los años te das cuenta de lo mucho que te puede servir. Claro, y lo que, y lo que tú comentas, si fuese como algo más serio dentro de la educación, pues sería mucho más positivo para todos. Sí, y también es verdad que todo depende de cómo se introduzca, ¿eh? Hay muchas maneras de presentar una meditación, hay muchas maneras de presentar yoga, qigong y todas estas técnicas. También hay veces es que no sé, se presentan de una manera que un niño, una niña o incluso una persona adulta dice, uff, ¿qué es Ya, esto, por favor, ¿no? Yo era la primera también, o sea, el yoga, yo las primeras clases me aburría como una ostra y pensaba, Dios, esto no es para mí. Yo venía del mundo de la danza y era mucho más activo, ¿no? Más movimiento, más libertad y lo veía, no sé, de una forma hasta que di un día, ¿no? Con un maestro que entonces me cambió completamente la visión hacia aquello. Entonces, realmente hay veces que también es dependiendo de cómo se muestran las cosas en general, ¿eh? Los profesores, profesoras, creo que es una de las grandes cosas que tienen que tener en mente siempre, ¿no? De cómo motivar al alumnado. Sí. claro. Sin motivación también no hay aprendizaje y esto la neurociencia también te lo dice, ¿no? Que si no tienes un poco de curiosidad, de motivación, una emoción detrás que te impulsa a querer escuchar aquello, es que si no lo escuchas no lo vas a integrar. Sí, y parece que la motivación la dan muchas veces, al menos cuando yo estudiaba, a través del miedo, ¿no? O sea, si no estás atenta vas a suspender y entonces vas a, no sé, no vas a estudiar nada en tu vida, no vas a ser nadie, ¿no? Claro. Y ese miedo te hacía estar atento, pero ojalá también, ¿no? La neurociencia intenta proclamar un poco en la educación como el tema este de, por favor, o sea, o sea, como que la emoción que impulse a que el niño o la niña esté atento sea más algo positivo como eso, ¿no? Motivación, la sorpresa, la curiosidad, pues cosas así. Mm. Claro, qué bueno. Pues Sara, hemos pasado ya a la última parte, que ya no tiene nada que ver con neurociencia. Esto ya va No. contigo solamente. Ah, vale. Y toca hacerte las tres preguntas finales del podcast. La primera es que es el momento en que hagas spam de lo que quieras, de tus cursos, del yoga, de neurociencia, del nuevo libro con Ferran, de lo que sea, lo que tú quieras. Vale, bueno, pues también, bueno, yo tengo una página web que es saratellier.es
Y allí pues ofrezco muchos cursos de neurociencia pues para el día a día, para pues eso, ¿no? Para saber qué pasa en nuestro cerebro dependiendo de las cosas que hacemos y pues recomendaciones y cosas, tips que nos puede ayudar muchísimo a entendernos mejor y también pues saber cómo vivir un poco mejor, ¿no? También neurociencia del yoga, lo que he dicho, neurociencia de la ansiedad, neurociencia de la mujer, también un temazo, ¿no? También de las diferentes etapas vitales de la mujer, pues durante el embarazo, cómo cambia el cerebro, durante la maternidad, la crianza o durante las diferentes fases menstruales. O sea, muchísimas cosas muy interesantes. Y ahora he escrito un libro, eso sí, también, pero esta vez no con Ferran Casas. El primero fue con Ferran Casas, El cerebro de la gente feliz. Y este segundo saldrá en octubre. No me dejan todavía decir el título. Una pena, no Es puedo secreto. promocionarlo. Sí. Pero bueno, llegará, llegará. Y mi Instagram, Qué pues eso, bueno, Sara barra baja Teller, o Teller, sí, y eso. qué bien. Pues ahora me tienes que dar 4 recomendaciones, ¿vale? Una peli, un libro, una serie y un videojuego. Uy, esto yo no lo sabía. Ah, vaya. Eh, uf, a ver, un libro, mm, bueno, diría la bailarina de Auschwitz, no sé por qué, pero es un libro que me gustó mucho. Mm, Qué También, pues bueno. mira, en ese libro la gracia es lo que decíamos antes de la mente, ¿no? Que a veces, o sea, que es una chica que vive en un campo, bueno, es una historia real, ¿no? De una chica que vivía en un campo de concentración y que ella realmente, o sea, gracias a su mente, gracias a su imaginación, pues pudo sobrevivir bien, ¿no? Estuvo un poco La vida es bella, pero que a veces que también, ¿no? Decimos mucho este tópico de tienes que vivir el presente, el presente, el presente, el presente, ¿no? Y estar fuera de tu mente, porque la mente es lo peor. Y al final hay veces que también, o sea, yo también digo que no hay que demonizar las cosas, que todo es el abuso, ¿no? Lo que es malo, pero realmente la mente también es muy potente y puede ayudarte en muchas situaciones, ¿no? Como a esta chica, pues que le ayudó en muchas situaciones. Claro. Eh, una peli, pues, no sé. A ver, Hay pues poquitas. ahora es que pensaba, a ver, ¿cuál es la última de las pelis? Es que, bueno, yo de pelis igualmente tengo que confesar que casi siempre veo muchas de fantasía. No sé, por Bueno, ejemplo, Avatar me gusta mucho, pero claro, no es una peli que tenga como ningún no hace bueno, falta, ¿eh? Es trasfondo. una película que simplemente tú recomiendes, ya está. No hace falta que sea nada en especial. Vale, pues venga, Avatar, ¿qué más será? Serie y videojuego. Eh, vale, series también, es que todas las que veo también acaban siendo de fantasía. Pero bueno, no sé, es que la última que vi es muy mala, entonces prefiero no recomendarla. Y de videojuego diría primero, venga, Monkey Island, que me encanta. No sé, bueno, a lo mejor es muy antiguo para muchos, aunque ahora ha salido una nueva versión, la Sí, nueva de correcto. Monkey Island, sí. Y ese también me gusta mucho. Es que, claro, yo también soy muy friki, que es que tengo una vena, claro, que por eso también estudié física, que Qué también bueno. está ahí, sí, toda esa parte. Eh, Eso y series, no sé, pues sí, no sé, cualquiera de estas por ejemplo, la que vi esta es la de Shadowhunters, esta es el cazador de sombras, pero que no, o sea, no la La recomiendo recomiendas mucho, por mala, ¿no? sí, pero no sé, es que también, o sea, soy un poco así tiquismiquis, ¿sabes? Porque muchas de las que hay no me acaban nunca de gustar del todo. No sé, bueno, Bueno, pues la recomendaremos para que no la vean. exacto. Y la última pregunta ya del podcast. ¿A quién te gustaría ver entrevistado aquí en la experiencia? Pues, mm, pues no sé, quizás mira, Francesc Miralles, por ejemplo, que me gusta mucho, un escritor catalán muy bueno. Sí, o Diana Naya, que es una chica también que es profesora de yoga, pero que es muy interesante. Tiene también mucha parte de neurociencia, de formación y tiene muchas cosas así como muy, muy interesantes Qué detrás. guay. Sí, no sé. Mm, Qué guay. Pues irá por los dos. Y si vienen los dos, pues mucho mejor. Mira.
Pues Sara, hemos llegado ya al final del podcast. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Creo que ha sido un tema muy, muy interesante. Se ha quedado corto porque yo creo que es un tema que se puede hablar aquí horas y horas de las que se pueden sacar, pero a mí me ha encantado. Espero que tú también hayas estado muy bien. Sí, sí, muy a gusto. Pues No me ha muchísimas matado el gracias. sueño. Sí. Muchísimas gracias, Sara. Un abrazo. Un abrazo a ti, Abel.